Sí, Ok, sí. listo. Empiezo. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, felicidades a todos los organizadores. Nosotros venimos a presentar esta charla que titulamos La incidencia de la complejidad en el diseño y la arquitectura. Nuestro cuerpo académico se llama NODIC, No de Diseño y Complejidad, en donde participamos la doctora Sofía Alejandra Luna Rodríguez, la doctora Sonia Guadalupe Rivera Castillo y una servidora. Entonces, la línea que trabajamos en nuestro cuerpo académico es justamente sobre diseño y complejidad, y pues vamos a dar una introducción de las perspectivas. Voy a empezar hablando sobre el estudio de la complejidad en el diseño, por qué el estudio de la complejidad en el diseño. Y bueno, yo creo que es de todos conocidos pues, que el diseño y la arquitectura no pueden entenderse ya como un proceso lineal. Nos dimos cuenta, tal vez demasiado tarde, que las cosas que producimos y las cosas que construimos y creamos pues tienen una incidencia en toda la realidad. Tienen tarde o temprano las consecuencias de lo que diseñamos nos cobra la factura, ¿verdad? La complejidad, bueno, el pensamiento complejo y las herramientas de la complejidad, pues nos permiten pensar no a corto plazo, no en solo soluciones muy locales, sino pensarlas tal vez más allá, en donde se puedan también, pues, predecir en cierta medida, pues, los estados futuros de los sistemas sociales a los que pertenecemos o los sociosistemas. El marco teórico de estas perspectivas se desarrollaron aproximadamente a partir del siglo XX, a mediados del siglo XX. Si bien este pensamiento holista tiene como se puede detectar desde filosofías de la antigua Grecia, no es hasta más o menos esta época en donde se empiezan a formalizar de una manera como la conocemos ahorita. Por una parte está el pensamiento complejo, que es un enfoque más desde la filosofía y las ciencias sociales, y paralelamente las ciencias de la complejidad que avanzan en campos como la física, la biología y las matemáticas, como lo mencionaba ahorita el conferencista Diego. Estas dos perspectivas pues son clave para el desarrollo o la incidencia que tienen en la disciplina, porque son complementarias y ahorita pues voy a explicar, o bueno, nosotros creemos que son complementarias y ahorita vamos a ver el por qué permite una y qué permite otra. La verdad es que, si bien a lo mejor a veces algunos puristas del pensamiento complejo critican la parte pues más práctica porque evidentemente se necesitan a lo mejor reducir algunas cuestiones de tiempo y variables. La verdad es que las dos perspectivas versan sobre lo mismo. Por su parte, por ejemplo, el pensamiento complejo propone un enfoque cualitativo, multidimensional, que observa relaciones y contextos, también las ciencias de la complejidad, pero bueno, está más enfocado a estas partes que contrasta con el reduccionismo y es comprender la realidad como un entramado de relaciones. Es más bien cómo se concibe el todo en los sociosistemas. Por su parte, las ciencias de la complejidad tienen un enfoque más cuantitativo de los sistemas complejos, planteando que pueden ser modelados y estudiados mediante herramientas matemáticas, simulaciones computacionales y teorías como la teoría de redes y la teoría de juegos, que nos permite a nosotros los proyectistas o los diseñadores tener como las herramientas para aterrizar en estrategias o en formas o en cuestiones más prácticas y más aplicables. Entonces, la incidencia de la complejidad en el diseño nos permite concebir el diseño ya más como un proceso que nos permite conjugar y estructurar elementos considerando sus interrelaciones con el contexto y la dinámica de ese sistema para que se produzcan procesos evolutivos. Es decir, lo que nosotros estaríamos diseñando, configurando, sería el todo, ¿no? El sociosistema al final.
pudiendo incidir en el diseño pues, de cosas tangibles, el diseño de relaciones, el diseño de flujos, el diseño de los lenguajes, el diseño de la red, de las estructuras, con este pensamiento. Tendríamos que entender eh, cómo considerar las cuestiones más de emociones, de percepciones, de perspectivas de una sociedad y contar con las herramientas que permitan tangibilizar en cierto sentido los proyectos que nosotros hacemos y poder pronosticarlos en la medida que sea posible. Y bueno, para las perspectivas en el diseño, tanto de lo cualitativo como de lo cuantitativo, voy a ceder las palabras voy a ceder la palabra a mis colegas, primeramente a la doctora Sofía Luna, que nos va a hablar sobre diseño, la incidencia de estas perspectivas en el diseño, y posteriormente le cederé la palabra a mi colega, la doctora Sonia Rivera, para que nos cuente sobre las perspectivas cualitativas y cuantitativas en la arquitectura. Entonces, adelante, Sofía. Muchas gracias, buenas tardes. Perdón, buenos días. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Y como ya les comentaba la doctora Lili, pues el tema que estuvimos abordando tiene que ver con esta cuestión de estas perspectivas y cómo podemos llevarlas a en este caso, en mi caso particular que les voy a estar comentando, hacia el diseño para poder darme cuenta de que muchas veces estamos acostumbrados a manejar específicamente o más comúnmente lo que tiene que ver la perspectiva cualitativa, porque obviamente sabemos que tienen que ver las cosas con las personas, con lo que sentimos, con lo que el usuario va cambiando. Por lo mismo, se usa más esta cuestión cualitativa, pero vamos aquí también a abordar por cómo se puede manejar desde la perspectiva cuantitativa. En este caso, vamos a empezar con lo cualitativo, que es el que de alguna manera pues ya es más común, ya todos tenemos una referencia y pues obviamente ya se ha usado en en muchísimas investigaciones. Aquí lo que quisimos es resaltar o establecer es para todo lo que nos pudiera servir, o sea, darnos cuenta de que nos permite o ser conscientes más bien de cómo podemos abordar los ámbitos sociales, los culturales, los ambientales, entendiéndolos desde el punto de vista más humano, en cómo podemos, y teniendo hacer adaptaciones o relaciones a estos eh, sistemas de una manera emergente insisto, desde el punto de vista más humano y desde el punto de vista más cualitativo. Y que el pensamiento sistémico también se adapta a esto porque nos va a ayudar a ver cómo se maneja en conjunto estos elementos y nos va a poder dar una integración de estos voces o de toda esta información para poder codiseñar o poner en práctica algo que pueda darnos una solución que sea la más óptima y que tengamos una transformación y podamos establecer algo que nos aporte un cambio. Siguiente, porfis. Entonces, en estas dinámicas sociales emergentes, que así las quisimos nombrar, ¿cómo impactan en el proceso de diseño? Todos ya conocemos perfectamente el proceso de diseño, independientemente del autor que sea o nuestro propio proceso, pues sabemos que tenemos estas 5 fases más como las más comunes, habrá procesos más largos y otros más cortos, pero que tiene mucho que ver con la cuestión de esta dinámica social, porque de nuevo, pues estamos hablando de personas y de cómo se mueven dentro de lo que va a ser nuestra investigación. Entonces, ahí es donde este impacto social tiene mucho peso porque nos damos cuenta de cómo estas dinámicas se van moviendo y se van adaptando con la transformación social que vamos teniendo como sociedad, que obviamente pues no es igual cómo era la sociedad en los 80s o cómo era ahorita y también cómo va a ser en un futuro. Entonces esto también nos permite generar perspectiva de diseño, nos permite determinar cuestiones de tendencias y nos permite tener una visión de lo que viene
viene y cómo podemos responder a estos cambios que sabemos que van a ir sucediendo socialmente en todos los ámbitos y que se van a estar dando de alguna manera, de manera, ¿cómo poder llamarlo? Sí o sí, por decirlo de alguna forma, y que tengamos esta mejor cohesión social y que lo que estemos trabajando podamos adaptarlo desde antes o preverlo para poder cumplir o estar dentro de las dinámicas sociales de la manera más adecuada. Siguiente, por favor. Gracias. Ahí se fueron muchos. Ok. Ahí estamos en la dinámica social emergente. Ahora sí. Muchas gracias. Tenemos aquí es que la tecnología aquí en las instituciones educativas, de repente, pues no nos apoya mucho, o sea, nos juega malas pasadas y se pone más rápida, más lenta y tenemos ahí estas situaciones tecnológicas. Pero bueno, entonces, esto, ¿cómo lo podemos llevar a tenerlo en una interdisciplina y una participación? ¿Por qué? Porque ya sabemos que la cuestión de diseño se maneja mucho de forma colaborativa. El día de hoy, la cuestión de la interdisciplina es algo que se toma como un referente o algo como base o muy obligatorio al desarrollar un proyecto y no tanto desde solo el punto de vista del diseño. Anteriormente, pues era algo que se podía hacer, se veía más que el diseñador podía estar abordándolo de forma más individual o desde solo la disciplina del diseño. Conforme ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta que el diseño colaborativo tiene un aporte más significativo porque pues nos ayuda a entender desde otras perspectivas y con esto nos permite este codiseño y lo vuelve más enriquecedor para lo que se está proponiendo desde tener un proceso creativo muchísimo más completo con la visión de estas disciplinas que pueden estar apoyando lo que se vaya a estar trabajando y les va a estar dando un enriquecimiento a la propuesta. De alguna manera nosotros siempre lo habíamos visto o siempre habíamos considerado a la psicología, a la sociología, a la ecología, a la ingeniería, pero de manera un poquito más superficial. Ahorita con esto que se está haciendo o que se está buscando o al verlo de una forma sistémica, lo que se espera es que esta interdisciplinidad se maneje más a fondo, se dé esta colaboración de manera más concreta, más específica y a lo mejor no solo en una fase del diseño, sino que esté presente en todas las fases del diseño para que el trabajo se nutra mejor y podamos llegar a que sea algo óptimo y además porque nos hemos dado cuenta que es algo que se requiere, o sea, se requiere esta integración para que tengamos un mejor resultado y tenga mayor impacto a lo que estemos investigando, a lo que queremos llegar. Siguiente, por favor. Gracias. Eh, la, Aquí tenemos un caso donde quisimos presentarlo, un tanto esta fusión entre arquitectura y diseño, puesto que son las disciplinas que manejamos aquí en la facultad, y de cómo se pueden complementar en algo que todo mundo pudiéramos identificar. En este caso es el Parque de la Mexicana, que se hizo una investigación desde el punto de vista cualitativo para que se transformara en este espacio, pero se buscó tener una participación ciudadana, además de la cuestión de la interdisciplinidad, y también se vio qué es lo que la gente necesitaba, se checó desde el punto de vista de los usuarios muy directamente para ver qué querían que hubiera en este espacio, pero también checando que fuera algo posible desde el punto de vista de la arquitectura. De hecho, con lo que nos hemos dado cuenta
últimamente desde el diseño es que nos han estado solicitando o nos han estado llegando propuestas de desarrollo de proyectos muy enfocados hacia el urbanismo, puesto que se han dado cuenta que el momento de hacer este tipo de transformaciones de espacios, el diseñador tiene la visión un poquito más clara o más profunda del usuario y lo que quiere, cómo piensa, puesto que es algo que se estudia más a profundidad en la disciplina y podemos tener un aporte muy significativo en ello. Y a lo mejor anteriormente nosotros ligábamos más el urbanismo hacia la arquitectura o la ingeniería civil, pero hoy por hoy nos hemos topado que nos buscan para generar este tipo de transformaciones o revitalizaciones de estos espacios, checando cómo está lo que el usuario necesita, qué es lo que busca, para que haya una inclusión, para que haya algo funcional, para que sea seguro y para que socialmente sea aceptado, pero siempre, o sea, sabiendo las limitantes del diseñador, o sea, el diseñador a lo mejor no tiene este conocimiento de qué va a suceder con el terreno y demás. Por eso la mezcla de estas disciplinas o el apoyo entre varias, pero sí incursionando en áreas que de alguna manera no estaban tan presentes en el quehacer del diseñador. Siguiente, por favor. Regres. Ay, estamos de nuevo en la de dinámicas sociales emergentes. Ahí, gracias. Ya estamos ahora sí en la perspectiva cuantitativa, que de alguna manera también pues es algo que ya todos conocemos, identificamos, que es nada más como un dato de siempre, pues tenemos que tener estos datos y lograr esta simulación para optimizar el resultado, en este caso los sistemas que se vayan a estar proponiendo, pero que lo vemos de una manera más, quizá analizando más datos fríos, sin involucrar tanto el cambio de las emociones o de la percepción de las personas, sino que teniendo unos análisis, sí de estos, pero más en cuestión de cómo se mueve, de sus flujos, pero no del sentir del usuario. Y que las herramientas para estarlo abordando, pues varían mucho a las herramientas que se manejan para lo cualitativo, pues porque aquí ya tenemos más modelados, más simulaciones, hacemos análisis de nuevo, como les digo, de redes, de flujos, que se pueden dar estas mediciones de manera más numérica y más cuantitativa para poder lograr estos algoritmos, para tener unas estructuras adaptativas. Y ya me pasaron al ejemplo. Ah, muchas gracias. Y entonces, y también nos podemos apoyar mucho de lo que últimamente se ha querido que tomarse más en cuenta para el diseño, que viene siendo estos datos o esta Big Data que está para tener estos patrones, para tener, para las tomas de decisiones, pero con estos análisis de información de una manera macro. O sea, tener estos volúmenes de información que nos van a poder permitir establecer estos análisis de redes de una manera más amplia y que puedan llegar a lograr un mayor alcance porque estamos analizando muchísima más información. O sea, aquí la cuestión es hacer énfasis en cómo estas herramientas que hoy por hoy tenemos mucho más al alcance nos van a poder ayudar a que lleguemos a una mejor resolución con datos más exactos, para llegar a análisis predictivos de consumo, de movilidad, que de nuevo tiene que ver con lo que nosotros, nuestro quehacer diario, pero apoyándonos de este gran manejo de información y también nos permite que identifiquemos ciertos puntos donde podemos intervenir más directamente gracias a los análisis numéricos. Ahora sí, siguiente, por favor. Aquí en este caso es este ejemplo que está en la Ciudad de México, que es un espacio que se llama la Ciudadela, tenía que se hizo este análisis a través de cómo se daba el manejo en este espacio,
cómo se movía la gente en él, cómo este edificio se volvió un lugar para venta, lo que podemos entender como un mercado, pero en para que fuera más útil, lo que se estuvo considerando fue cómo los datos de la información, de cómo se movía la gente, cómo se conectaba el espacio con lo que estaba a su alrededor, iba a poder hacer que la gente que estuviera con sus ventas en este lugar él pudiera tener clientes y pudieran ir a ver los productos estando agrupados en este espacio, porque se conoció y se analizó o sea, es toda esta cuestión de estos flujos y esta conectividad urbana para tener que este espacio se pudiera interpretar como un lugar de convivencia, un lugar en el cual tú te sintieras seguro, que si te interesara ir a visitar, que tuviera áreas verdes, que fuera atractivo para los usuarios y por ende su objetivo se lograra, que es que las personas vayan a este espacio y puedan consumir los productos de las personas que ahí los venden, ¿no? Entonces, Sí, se mantuvo este espacio histórico, se le dio una revalorización y se adaptó a una necesidad actual. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta de lo que se puede lograr desde el punto de vista cuantitativo hacia un espacio que estaba destinado a otra cosa anteriormente o a través de la historia, pero que actualmente cubre unas necesidades actuales de una manera exitosa. Siguiente. Ahora los voy a dejar con mi compañera del cuerpo académico, la doctora Sonia, que les va a hablar un poquito más ahora desde el punto de vista de la arquitectura. Gracias. queda muy poquito tiempo, más o menos 2 minutitos. Ok, muy buenos días. Es un gusto estar aquí. Realmente, a mí me toca hablar sobre la arquitectura y cómo desde su origen ha buscado, pues, darle respuesta a cada una de las necesidades de los seres humanos. Pero obviamente ahora se ha vuelto pues, cada vez más compleja, cada vez más llena de factores materiales, sociales, culturales, ambientales, y eso se tiene que leer desde diferentes perspectivas. Una de ellas, la perspectiva cualitativa, me voy a tratar de ir rápido, perdón, en espacios construidos y para la comunidad. En esto de lo que se trata es de que el arquitecto se vuelva un mediador, básicamente es eso, que se vuelva un mediador de situaciones que se van presentando, como en este caso de La Borda en Barcelona, que es un diseño participativo, es un proyecto comunitario de vivienda. Como decimos aquí, se toman decisiones de manera colectiva, que esto le da un sentido de pertenencia, de identidad a los usuarios, y no de que se diseña desde una oficina o desde una solo. En la perspectiva cuantitativa, tenemos un poco más frío los datos, pero no dejan de ser interesantes y de beneficio, datos de simulación para optimizar estos sistemas. Diseños paramétricos, escenarios alternativos, inspiración en patrones naturales, y todo esto conjugado lleva a un caso de estudio muy interesante en Stuttgart, Alemania, en donde se basaron en redes de arañas acuáticas que gracias a algoritmos y a un robot pudieron construir un sistema complejo que diseñaron manualmente y de veras basado en la naturaleza. Así tenemos también el Big Data y los algoritmos que contribuyen a estos diseños arquitectónicos que generan soluciones optimizadas, equilibrando estética, sostenibilidad y costo. En la integración de enfoques, tanto cualitativo como cuantitativo, lo que busca es mezclarlos o, bueno, que contribuyan uno con el otro para buscar la innovación.
Resiliencia y adaptabilidad. Un diseño complejo debe ser adaptativo y resiliente. También en los beneficios de la complejidad tendríamos que pensar en el diseño conveniente, en un motor de transformación social y ambiental. Los retos actuales, bueno, pues los retos actuales, los principales son evitar el reduccionismo, cerrar la brecha entre el diseño real, del usuario real y el modelo ideal, y lograr verdaderas colaboraciones transdisciplinarias que integren saberes de diversas áreas. Y aquí llegamos a las conclusiones destacando algunos de los puntos más importantes. La integración de enfoques cualitativos y cuantitativos permite un diseño de arquitectura más resilientes. El cambio no es estético funcional, es sistémico. El diseño participativo mejora la inclusión y la sostenibilidad social. La colaboración interdisciplinaria es clave para la innovación en estas disciplinas y también la combinación de ambos enfoques puede generar soluciones innovadoras y eficientes. Y por último, la innovación en movilidad transforma la manera en la que habitamos las ciudades, promoviendo estrategias que integran tecnología, sostenibilidad y calidad de vida. Aquí les dejamos nuestras redes sociales, nuestra información por si quieren informarse más de nuestro trabajo. Y bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias a nombre de mis compañeras y del mío propio. Gracias.